Hola, curiosos de lo inexplicable. Hoy les traemos 10 historias sobrenaturales que ocurren en lugares reales, desde puentes interminables en Ciudad de México hasta calles que se alargan sin fin en Miami. Cada relato está lleno de detalles aterradores que desafían la realidad y que pondrán tus nervios al límite. Quédate hasta el final, porque algunas de estas experiencias son tan escalofriantes que te costará creer que realmente ocurrieron, y al final, descubrirás una que cambiará para siempre la forma en que ves nuestro mundo. Si quieres seguir explorando historias de miedo y universos paralelos, suscríbete ahora al canal, activa la campanita para no perderte ningún relato, deja tu like para apoyar nuestro contenido y cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias te dio más miedo. Queremos conocer tu experiencia. Historia 1 del avión en Monterrey que aterrizó en un aeropuerto inexistente. Me llamo Alejandro, soy ingeniero civil y vivo en Monterrey, Nuevo León. Lo que voy a contar pasó hace 6 años, pero hasta hoy sigo sin encontrarle una explicación lógica y cada vez que lo recuerdo me dan escalofríos. Todo comenzó con un viaje de trabajo que parecía rutinario. Debía volar de Ciudad de México a Monterrey un viernes por la tarde, un trayecto que he hecho incontables veces. Era un vuelo comercial, con alrededor de 150 pasajeros. El clima estaba despejado, sin retrasos anunciados, y todo parecía transcurrir con normalidad. Despegamos a tiempo, y durante la primera hora no noté nada extraño, pero casi al final, cuando ya debíamos estar descendiendo hacia el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, el avión comenzó a bajar de forma distinta a lo habitual. No era la trayectoria normal que se siente al aproximarse a Monterrey. Yo estaba en ventanilla y empecé a notar que la ciudad no se veía como siempre. Normalmente al acercarnos se distinguen las montañas y las luces de la zona metropolitana, pero en esta ocasión todo era oscuro, como si sobrevoláramos un lugar despoblado. El capitán anunció que estábamos por aterrizar, y recuerdo que varias personas se miraron confundidas. Incluso alguien comentó en voz baja que no reconocía el terreno. La maniobra de aterrizaje fue extraña, el avión descendió con más brusquedad, como si la pista fuera más corta o improvisada. Al tocar tierra, lo primero que noté fue el silencio, no había el ruido habitual de otros aviones ni de maquinaria. Ni siquiera luces alrededor, salvo unas lámparas amarillentas y viejas que parecían apenas iluminar la pista. Cuando bajamos del avión, un aire pesado nos golpeó de inmediato, olía a humedad y metal oxidado. El aeropuerto parecía salido de otra época, las paredes estaban manchadas, el piso agrietado y los letreros eran viejos, con tipografías que nunca había visto. Lo más inquietante era que no había logotipos de aerolíneas conocidas, ni personal vestido con uniformes modernos. Eran personas serias, con expresiones rígidas, que apenas hablaban entre ellos y que nos guiaban con gestos secos hacia una sala de espera. Varios pasajeros comenzaron a murmurar, algunos preguntaban en voz alta dónde estábamos, pero nadie daba respuestas claras. Recuerdo que una mujer preguntó a un hombre del personal si estábamos en Monterrey y él solo la miró y respondió con un acento extraño, ¿sí? Monterrey, como si repitiera la palabra sin entenderla bien. En la sala de espera, lo más perturbador fue ver que no había anuncios electrónicos, solo pizarras metálicas con letras intercambiables, y en ellas aparecían destinos que no existen o que parecían incompletos: Ciudad Nueva, Puerto Viejo, San Torres. Todo estaba escrito de forma torpe, como si fueran copias de nombres reales pero mal recordados. Algunos pasajeros intentaban tomar fotos con sus celulares, pero varios notaron que las cámaras no funcionaban, las pantallas quedaban en negro. Yo también lo intenté y efectivamente, el celular no respondía. Fue en ese momento cuando un hombre, sentado cerca de mí, me dijo en voz baja que él ya había vivido algo parecido en otro vuelo años atrás y que nadie le había creído. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Estuvimos allí alrededor de media hora, aunque la sensación era que el tiempo no avanzaba con normalidad, el reloj de mi muñeca parecía detenido y las manecillas apenas se movían. De pronto, un altavoz chirrió con un sonido metálico y se escuchó una voz incomprensible, como si hablara en un idioma deformado. Acto seguido, nos hicieron subir de nuevo al avión, casi empujándonos, sin dar explicaciones. Todos obedecimos, quizá por miedo o por la atmósfera extraña que nos paralizaba. El despegue fue rápido y brusco, como si quisieran sacarnos de allí lo antes posible.
Lo más desconcertante ocurrió minutos después. Al mirar por la ventanilla, vi que no sobrevolábamos ninguna ciudad reconocible, todo era un paisaje oscuro con pocas luces dispersas, y en el cielo la luna se veía enorme, demasiado cerca. Nadie hablaba, el silencio dentro del avión era total, solo se escuchaba el ruido de los motores. Después de un lapso que no sabría calcular, la voz del capitán anunció con normalidad que en unos minutos estaríamos aterrizando en Monterrey, como si nada extraño hubiera ocurrido. Esta vez, sí reconocí el panorama, las montañas, las luces de la ciudad, todo parecía normal. Aterrizamos sin problema en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo y al bajar noté la diferencia inmediata, las instalaciones modernas, el bullicio, los anuncios electrónicos, el personal uniformado. Sin embargo, nadie mencionaba lo que había pasado antes. Era como si todos quisieran olvidar lo ocurrido. Traté de hablar con una azafata, pero ella solo me sonrió y me dijo que esperaba que hubiera tenido un buen vuelo. Días después intenté rastrear información sobre retrasos o aterrizajes en aeropuertos alternos, pero no encontré nada. El número de vuelo aparecía como normal, sin incidencias, todo documentado como si hubiéramos llegado directo a Monterrey sin interrupciones. Lo más inquietante fue que cuando revisé mi celular, había perdido más de 100 fotos y vídeos que tenía guardados antes del viaje, como si la memoria hubiera sido borrada parcialmente. Pregunté a otros compañeros de trabajo que venían en el mismo vuelo y la mayoría me dijo que preferían no hablar del tema, que era mejor dejarlo así. Lo único que conservo es un boleto de embarque arrugado que saqué del bolsillo de mi pantalón esa noche. Lo raro es que en lugar de decir Monterrey, como siempre, el destino aparece impreso de forma borrosa, y apenas se alcanza a leer algo como Monter, con letras difusas. Ese papel lo guardo como prueba, aunque cada vez que lo muestro a alguien, dicen que seguramente se trató de un error de impresión. Pero yo sé lo que vi, yo sé dónde bajamos esa noche, un aeropuerto inexistente, un lugar que no figura en ningún mapa y que me dejó marcado para siempre. Hasta hoy, cada vez que viajo en avión, me invade el miedo de que vuelva a ocurrir, de que al aterrizar no me espere la ciudad que conozco, sino ese sitio extraño, silencioso y ajeno, donde nadie parecía ser humano del todo y donde por unos minutos me sentí atrapado en un universo paralelo, del que apenas logramos escapar. Si quieres seguir explorando historias de miedo y universos paralelos, suscríbete ahora al canal, activa la campanita para no perderte ningún relato, deja tu like para apoyar nuestro contenido y cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias te dio más miedo. Queremos conocer tu experiencia. Historia 2: La calle en Miami que se alargaba infinitamente. Me llamo Ricardo, soy originario de Hialeah, en Miami, y lo que viví hace 3 años cambió mi forma de ver la realidad. Durante mucho tiempo pensé que había sido una alucinación causada por el cansancio, pero mientras más lo recuerdo, más me convenzo de que crucé por un lugar que no pertenece a este mundo. Todo ocurrió una noche calurosa de agosto, cuando regresaba a casa después de salir del trabajo. Eran pasadas las 11, la ciudad estaba tranquila y decidí tomar una ruta distinta, una avenida que conocía bien y que normalmente me llevaba en pocos minutos hasta mi barrio. Al principio todo parecía normal, las luces de los postes, los semáforos parpadeando en amarillo, los edificios bajos con las típicas ventanas iluminadas. Conducía sin prisa, escuchando la radio, pero después de unos 15 minutos noté algo raro, seguía manejando en línea recta y la calle nunca terminaba. Pensé que tal vez me había distraído y había pasado mi desvío, así que reduje la velocidad para buscar alguna intersección reconocible, pero nada aparecía. La calle se repetía una y otra vez, gasolineras cerradas, pequeños supermercados con letreros de neón que apenas brillaban, casas con rejas oxidadas. Todo parecía una copia de sí mismo, como si alguien hubiera tomado una manzana de Miami y la hubiera multiplicado al infinito. Comencé a sentir un sudor frío, el aire acondicionado del coche no era suficiente, porque la sensación no era de calor sino de opresión, como si algo invisible me estuviera presionando el pecho. Lo más extraño fue cuando miré por el espejo retrovisor. La parte de la calle que había recorrido estaba completamente oscura, no había faroles encendidos ni rastro de lo que dejaba atrás. Era como si mi auto se desplazara en un escenario que se construía solo hacia adelante y se borraba detrás de mí. En ese momento intenté tranquilizarme. Me repetía que tal vez las luces estaban apagadas o que había tomado un camino equivocado. Pero cuando saqué mi celular para abrir el GPS, la pantalla se quedó en blanco, con una luz grisácea,
como si el aparato no pudiera reconocer dónde estaba. Ni señal, ni batería, nada. Decidí detener el coche unos minutos, estacionarlo en la orilla y respirar hondo, pero al mirar hacia las casas cercanas, vi que todas tenían ventanas iluminadas con la misma tonalidad amarillenta y detrás de los cristales se alcanzaban a distinguir siluetas quietas, personas inmóviles mirando hacia la calle. No se movían, no hablaban, simplemente estaban ahí, como maniquíes que observaban mi presencia. Sentí un pánico brutal y volví a arrancar el coche, acelerando más de lo normal. Mientras avanzaba, notaba que esas mismas siluetas aparecían en cada ventana que pasaba, todas idénticas, con rostros oscuros imposibles de distinguir. Conduje así durante lo que me parecieron horas, siempre en la misma recta interminable. El velocímetro marcaba 120 km por hora, pero la calle seguía igual, repetitiva, interminable. Empecé a gritar dentro del coche, golpeando el volante, rogando que apareciera una salida, un cruce, cualquier cosa que rompiera esa monotonía infernal. En un momento vi un semáforo en rojo, el único que no estaba en amarillo intermitente. Frené con brusquedad y cuando el auto quedó detenido, escuché claramente un murmullo proveniente de las casas aledañas, como si todas esas siluetas que me observaban hablaran al mismo tiempo en un idioma incomprensible, lleno de sonidos guturales y metálicos. El murmullo fue creciendo hasta convertirse en un zumbido insoportable que me hizo sangrar de un oído. Cuando la luz cambió a verde, aceleré con desesperación. No miré más hacia los lados, solo mantuve la vista fija al frente. La radio del coche empezó a emitir ruidos estáticos, y entre ellos se escuchaban frases sueltas en español, como si alguien tratara de comunicarse: no pares, sigue, no mires atrás. Me temblaban las manos. La vista se nublaba, pero algo dentro de mí sabía que si me detenía de nuevo, no saldría vivo de ahí. Finalmente, tras un tiempo indeterminado, apareció un letrero que reconocí: NW 36 Street. Era como un respiro divino, porque sabía que esa calle sí existía realmente en Miami. Reduje la velocidad y poco a poco, las calles volvieron a ser normales, tiendas conocidas, gente caminando, semáforos funcionando correctamente. Me detuve en un estacionamiento y me quedé dentro del coche llorando, temblando como un niño. No entendía cuánto tiempo había pasado, pero cuando miré el reloj del tablero, apenas habían transcurrido 25 minutos desde que había salido del trabajo. Mi ropa estaba empapada de sudor, el asiento mojado por la angustia que había vivido. Al llegar a casa, intenté contarle lo sucedido a mi esposa, pero mientras hablaba, noté que mi voz temblaba demasiado, y que mi relato sonaba más a una pesadilla que a algo real. Ella me dijo que debía descansar, que probablemente estaba agotado. Dormí poco esa noche, y al día siguiente revisé el coche. Había marcas extrañas en la pintura, como rayones horizontales, largos y delgados, como si muchas manos hubieran pasado por la carrocería al mismo tiempo. Lo más inquietante fue que una semana después, en una conversación casual, un compañero de trabajo me dijo que una vez, manejando tarde en la noche por una zona cercana, sintió que la calle se alargaba más de lo normal y que las mismas casas parecían repetirse. Cuando le pedí que me contara más, él se puso pálido y cambió de tema, diciendo que no quería hablar de eso. Desde entonces evito manejar solo de noche, y mucho menos por calles largas y rectas de Miami. No sé qué fue lo que me pasó esa noche, pero estoy seguro de que hay lugares en nuestra ciudad que no deberían existir. Rutas que se abren solo para algunos, llevándote a un espacio donde la realidad se rompe y todo se repite sin fin, como un laberinto diseñado para atraparte. Y cada vez que recuerdo las siluetas en las ventanas, pienso que si hubiera detenido el coche un minuto más, quizá ya no estaría aquí contando mi historia. Si quieres seguir explorando historias de miedo y universos paralelos, suscríbete ahora al canal, activa la campanita para no perderte ningún relato, deja tu like para apoyar nuestro contenido y cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias te dio más miedo. Queremos conocer tu experiencia. Historia 3 del bar en Guadalajara donde nadie tenía reflejo en los espejos. Me llamo Javier, soy de Guadalajara, y lo que voy a contar me persigue cada vez que paso cerca de la zona centro. Todo ocurrió hace 4 años, una noche de sábado en la que unos amigos me invitaron a tomar unas cervezas después del trabajo. No era la primera vez que salíamos, siempre íbamos a los mismos lugares, pero esa noche uno de ellos sugirió un bar distinto. Un sitio que según él acababa de abrir y que tenía un ambiente muy tranquilo.
Caminamos por varias calles hasta llegar a un lugar que no recuerdo haber visto antes, aunque paso seguido por la zona. La fachada era discreta, con una puerta de madera oscura y un letrero apenas iluminado con letras rojas que decían El Espejo. Pensé que era un nombre curioso para un bar, y no me imaginaba lo que significaría más adelante. Al entrar, lo primero que noté fue que el ambiente estaba demasiado silencioso. Había varias mesas ocupadas, gente bebiendo, pero nadie parecía hablar en voz alta, solo murmullos. La decoración era antigua, con lámparas de vidrio, sillas de hierro y, sobre todo, enormes espejos colgados en todas las paredes, reflejando el lugar desde distintos ángulos. Mis amigos y yo nos sentamos en una mesa junto a uno de esos espejos, y pedimos unas cervezas. La mesera que nos atendió tenía un rostro inexpresivo, como si hiciera su trabajo de manera automática, sin mostrar emociones. Al poco tiempo, mientras bebíamos, levanté la vista hacia el espejo y sentí un escalofrío inmediato. En el reflejo aparecía la mesa, las botellas, las sillas, pero no nosotros. Era como si estuviéramos borrados de la imagen. Pensé que estaba alucinando y froté mis ojos, pero no, seguía igual. No dije nada al principio, quería asegurarme, así que observé a las demás mesas. Las personas que estaban ahí tampoco aparecían reflejadas. Los espejos solo mostraban el lugar vacío, como si nadie lo habitara. Le señalé esto a mis amigos, pero al principio se rieron creyendo que estaba bromeando. Cuando uno de ellos miró fijamente, la sonrisa se le borró de golpe. Todos empezamos a sentir un nerviosismo extraño, aunque tratamos de actuar normal para no llamar la atención. Pedimos otra ronda, pero mientras bebíamos notamos más detalles perturbadores. Los murmuros de los demás clientes no coincidían con el movimiento de sus bocas. Era como si el sonido viniera de otro lugar, un eco que no correspondía a lo que veíamos. En un momento, me levanté para ir al baño, y pasé frente a otro espejo. Fue entonces cuando el horror se intensificó. Pude ver mi silueta, pero no era un reflejo normal. Era como una sombra difusa que se movía con retraso, como si no fuera yo, sino otra cosa que intentaba imitar mis movimientos. Esa figura en el espejo sonrió con una mueca grotesca, aunque yo no sonreía. Sentí un nudo en el estómago y regresé a la mesa sin siquiera entrar al baño. Mis amigos también empezaban a sentirse incómodos. Uno de ellos juró que escuchó su propio nombre susurrado desde el espejo. Otro dijo que vio a alguien detrás de él en el reflejo cuando no había nadie en realidad. El ambiente se volvió insoportable. Quisimos pagar la cuenta para irnos, pero la mesera simplemente nos miró y dijo, «Todavía no es momento». Su voz era seca, sin emoción. Eso nos asustó aún más. Decidimos salir sin pagar, aunque nos arriesgáramos a un problema. Nos levantamos apresurados, y al llegar a la puerta descubrimos algo aterrador. Afuera no había ruido de la ciudad, no se escuchaban coches ni gente, solo un silencio absoluto. Cuando abrimos la puerta, lo que había no era la calle normal de Guadalajara, sino un pasillo oscuro, interminable, lleno de espejos a ambos lados. El bar había desaparecido, y solo quedábamos nosotros frente a un corredor infinito. Uno de mis amigos, en pánico, corrió hacia adelante, pero apenas dio unos pasos se desvaneció, como si hubiera sido tragado por la oscuridad. Gritamos su nombre, pero no respondió. Los demás retrocedimos, desesperados, y cuando volteamos, la puerta del bar ya no estaba. Solo había más espejos, reflejando nuestras figuras alteradas, deformes, que se movían de manera distinta a nosotros. En ese momento pensé que íbamos a morir ahí, atrapados en ese laberinto imposible. No sé cómo, pero cerré los ojos y empecé a correr sin rumbo, escuchando risas distorsionadas a mi alrededor, golpes en los espejos, como si algo del otro lado quisiera salir. Corrí hasta que de pronto sentí un golpe en la frente y caí. Cuando abrí los ojos, estaba tirado en la calle, frente a una tienda cerrada, y mis dos amigos estaban a mi lado, también en shock. Nuestro otro amigo nunca apareció. La policía no nos creyó, simplemente anotaron su desaparición como un caso sin resolver. El bar El Espejo jamás volvió a aparecer en esa calle, ni en ninguna otra parte de Guadalajara. Hemos buscado en registros de negocios, en directorios, en redes sociales, pero no existe. La gente de la zona asegura que jamás han visto un lugar con ese nombre. Hasta hoy, cuando paso frente a un espejo en algún bar o restaurante, no puedo evitar mirar con miedo.
esperando que mi reflejo no me devuelva la mirada. Y cada vez que pienso en lo que ocurrió, siento que ese lugar sigue ahí, escondido en alguna calle de Guadalajara, esperando a que alguien vuelva a entrar para descubrir que, en realidad, los espejos no solo reflejan lo que somos, sino que también muestran lo que nunca deberíamos ver. Si quieres seguir explorando historias de miedo y universos paralelos, suscríbete ahora al canal, activa la campanita para no perderte ningún relato, deja tu like para apoyar nuestro contenido y cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias te dio más miedo. Queremos conocer tu experiencia. Historia 4 del taxi en Nueva York que desapareció con su pasajero adentro. Me llamo Martín, soy originario de Queens, Nueva York, y durante años trabajé como guardia de seguridad en un edificio de oficinas en Manhattan. He visto de todo en esta ciudad, peleas, asaltos, accidentes, pero lo que ocurrió aquella noche no se parece a nada de lo que pueda explicarse con lógica. Fue en invierno, a finales de enero, cuando las calles estaban mojadas por la nieve derretida y el frío calaba hasta los huesos. Salía de mi turno cerca de la medianoche y esperaba un autobús en la Séptima Avenida, cuando presencié algo que sigo sin poder olvidar. Un hombre de traje, cargando un maletín, salió apresurado de un edificio cercano. Era evidente que buscaba transporte, porque levantó la mano y enseguida un taxi amarillo se detuvo frente a él. El pasajero abrió la puerta trasera y entró con prisa, como cualquier neoyorquino que quiere llegar rápido a casa. El vehículo arrancó lentamente, pero lo extraño fue lo que ocurrió unos segundos después. Mientras avanzaba por la avenida, el taxi comenzó a desvanecerse, primero las luces traseras, luego la carrocería completa, como si se estuviera borrando de la realidad. En menos de 10 segundos, desapareció por completo, dejando solo el reflejo húmedo de la calle y el eco del motor apagándose en el aire. Me quedé paralizado, pensando que quizá mis ojos me habían jugado una mala pasada. Pero no fui el único que lo vio. A unos metros, una mujer que también esperaba transporte soltó un grito ahogado y retrocedió, señalando el lugar donde había estado el coche. Sus palabras exactas fueron: se deshizo en el aire. Nos miramos mutuamente sin saber qué decir, pero sabiendo que habíamos presenciado lo mismo. Esa noche no pude dormir, y al día siguiente busqué en las noticias algún reporte de desapariciones o accidentes relacionados con taxis, pero no encontré nada. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo, y comencé a preguntar entre compañeros de trabajo y conocidos si habían oído historias raras de taxis en Nueva York. Para mi sorpresa, varios mencionaron rumores antiguos, gente que decía haber tomado un taxi en Manhattan y nunca más se les volvió a ver, pasajeros que subían a un coche amarillo y desaparecían de un momento a otro. La mayoría lo contaba como leyenda urbana, un cuento para asustar a los recién llegados a la ciudad. Pero yo sabía que lo que había visto era real. Semanas después, volví a toparme con algo inquietante. Caminaba por Times Square, de noche, y escuché a dos taxistas hablar entre ellos en una esquina. Uno de ellos dijo con voz baja que había compañeros que se negaban a trabajar después de cierta hora porque los coches se pierden. El otro simplemente contestó que era mejor no hablar de eso. Cuando me acerqué fingiendo pedir una dirección, ambos se callaron de inmediato y se subieron a sus autos, dejándome con la sensación de que ocultaban un secreto. Lo más perturbador ocurrió un mes después. Yo salía nuevamente de mi trabajo, y esta vez vi otro taxi estacionado en la misma avenida donde ocurrió la desaparición. Era igual que cualquier otro, amarillo, con las luces encendidas. Sin embargo, noté que el chofer no se movía, estaba inmóvil con las manos en el volante, mirando al frente como si no respirara. Me acerqué un poco, curioso, y pude ver su rostro a través del vidrio. Sus ojos estaban completamente negros, sin pupilas, y su expresión era rígida como la de un cadáver. En ese instante, el vehículo arrancó solo y se perdió entre el tráfico. Después de esa experiencia, empecé a obsesionarme. Revisé archivos de desapariciones en Nueva York y encontré casos de personas que fueron vistas por última vez, tomando un taxi amarillo. Nunca se hallaron sus cuerpos ni sus pertenencias. Lo más extraño era que en los reportes policiales aparecía siempre la misma descripción. El pasajero entró a un taxi frente a un edificio en Manhattan y no se le volvió a ver. No había placas registradas, ni cámaras que captaran al vehículo saliendo de la zona. Lo que más me aterra es un recuerdo que no puedo sacar de mi cabeza. La mirada del pasajero de traje que vi aquella primera noche.
Justo antes de cerrar la puerta del taxi, me miró fugazmente. Era una mirada normal, cansada, como la de cualquiera que sale tarde del trabajo. Pero desde entonces sueño con él, lo veo sentado en el asiento trasero, golpeando los vidrios, pidiendo ayuda mientras el taxi se disuelve en la oscuridad de la ciudad. Hoy en día evito por completo tomar taxis en Nueva York. Prefiero caminar largas distancias antes que subirme a uno de esos coches amarillos, porque siento que algunos no pertenecen realmente a este mundo. A veces pienso que circulan entre nosotros, esperando pasajeros desprevenidos para llevárselos a un destino del que no regresan jamás. Y cada vez que escucho un motor encenderse detrás de mí en la avenida desierta, no puedo evitar el terror de girar y ver uno de esos taxis que desaparecen en la nada, con su pasajero atrapado para siempre en algún lugar que nunca conoceremos. Historia 5. La estación de tren en Barcelona con anuncios de futuros eventos. Me llamo Sergio, soy profesor de historia y vivo en Barcelona desde hace más de 15 años. Lo que voy a relatar ocurrió una tarde de otoño, en octubre de 2019, cuando regresaba de dar clases en la universidad. Decidí tomar el tren en la estación de Sants, un lugar por el que he pasado cientos de veces, siempre lleno de viajeros apresurados, maletas rodando, anuncios de horarios y destinos. Pero aquel día, algo me hizo detenerme frente a los paneles informativos y darme cuenta de que había entrado en una dimensión que no correspondía a la nuestra. Al llegar a la estación todo parecía normal, pero noté que el ambiente estaba más silencioso de lo habitual. No había tanto bullicio, y el eco de mis pasos resonaba demasiado fuerte en el pasillo. Caminé hasta el vestíbulo principal y lo primero que me llamó la atención fue la gran pantalla que anunciaba horarios de salida y llegada de trenes. En la parte superior, en letras claras, vi mensajes que no tenían sentido. Conferencia Internacional 2023, cancelada, evacuación de zona costera 2025, en curso, accidente aéreo 2022, retrasos indefinidos. Pensé que era una broma o una falla en el sistema, pero al mirar más de cerca me di cuenta de que los mensajes estaban acompañados de fechas exactas. Todas ellas correspondían a años futuros. Me quedé paralizado, tratando de procesar lo que veía. Entre los anuncios aparecía algo aún más perturbador, mi propio nombre. Sergio Martínez, fallecimiento 14 de agosto de 2024, ajustes de horario. Me sudaron las manos de inmediato, sentí un vacío en el estómago. No podía comprender cómo era posible que una pantalla de estación pública mostrara algo tan personal y aterrador. Volví a mirar, convencido de que había leído mal, pero ahí seguía, como si la estación supiera algo de mí que yo ignoraba. Busqué a alguien del personal para preguntar qué estaba pasando. Me acerqué a un hombre con chaleco que parecía encargado de seguridad, pero cuando señalé la pantalla y le pedí que la revisara, me respondió con una frase que me heló la sangre. Eso no debería estar aquí todavía. Luego se dio media vuelta y se perdió en un pasillo al que normalmente solo entra personal autorizado. Intenté seguirlo, pero al llegar al pasillo encontré una puerta cerrada con llave y sin señalización. Decidí quedarme unos minutos más, pensando que quizá al actualizarse la pantalla los mensajes cambiarían, pero no. Aparecían nuevos eventos cada pocos segundos, siempre con fechas futuras y detalles precisos, terremotos en países que no habían ocurrido, nombres de políticos que aún no habían muerto, incluso el anuncio de un atentado en Madrid con fecha exacta, algo que todavía no se ha cumplido hasta el día de hoy. Lo peor fue cuando un tren llegó a la estación, pero en lugar de mostrar su destino habitual, la pantalla decía, salida 7:45, viaje sin retorno. Varias personas subieron al tren como si no notaran nada extraño, y cuando traté de advertirles nadie me escuchaba, era como si yo no existiera para ellos. Me acerqué a una mujer que esperaba en el andén y le señalé el letrero, pero ella solo me miró con los ojos vidriosos, sin decir nada. Acto seguido, subió al tren sin volver la vista atrás. El convoy arrancó con un estruendo metálico, y lo más escalofriante fue que al avanzar unos metros, en lugar de perderse en los túneles habituales, el tren pareció desvanecerse en la oscuridad, como si hubiera atravesado una pared invisible. No dejó rastro, ni sonido, solo un silencio insoportable. Aterrorizado, corrí de regreso al vestíbulo. Intenté salir de la estación, pero las puertas automáticas no respondían. Durante varios minutos estuve atrapado, viendo cómo la pantalla seguía mostrando anuncios de tragedias futuras. Uno en particular me hizo temblar, incendio en estación de Sants 27 de noviembre de 2019,
Evacuación fallida. Esa fecha estaba a menos de un mes de distancia. Pensé que quizá iba a morir ahí mismo. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, las puertas se abrieron solas y la estación volvió a la normalidad. La gente caminaba, los anuncios eran los de siempre, y la pantalla ya solo mostraba horarios convencionales de trenes. Salí corriendo y no regresé hasta semanas después, aunque cuando lo hice, no había rastro de nada de lo que había visto. Con el tiempo, me atreví a contarle la historia a un colega de la universidad, y para mi sorpresa me confesó que algo parecido le había ocurrido años atrás en la misma estación. Había visto en los paneles el anuncio de la muerte de su hermano, con fecha y hora exacta, y meses después se cumplió en un accidente de tráfico. Desde entonces, comprendí que esa estación guarda un secreto que no se ha revelado del todo, como si fuera una grieta en el tiempo que permite vislumbrar los acontecimientos antes de que sucedan. Vivo con el miedo constante de que llegue el día señalado en el anuncio que llevaba mi nombre. Cada 14 de agosto, desde entonces, me encierro en casa con la esperanza de que, al evitar salir, pueda esquivar el destino escrito en aquellas pantallas. Pero en el fondo sé que no importa cuánto lo intente, porque la estación de Sants ya me mostró lo que está decidido. Y lo peor es que cada vez que paso cerca del lugar, siento una fuerza invisible que me llama, como si quisiera que regresara a mirar otra vez la pantalla y descubrir qué más me tiene reservado el futuro. Historia 6. La carretera en Sonora donde la luna nunca cambiaba de lugar. Me llamo Ernesto, soy originario de Hermosillo, Sonora, y lo que viví una noche de regreso a casa sigue atormentándome como si hubiera sucedido ayer. Era marzo de 2021 y había ido con unos compañeros de trabajo a un congreso en Ciudad Obregón. Terminamos tarde, y aunque lo más sensato habría sido quedarnos en un hotel, yo insistí en regresar esa misma noche porque al día siguiente tenía un compromiso familiar. Conduje mi camioneta junto con 2 colegas, mientras la carretera desierta se extendía ante nosotros bajo un cielo despejado. La luna llena brillaba con intensidad, iluminando la carretera casi como si fuera de día. Al principio lo comentamos como algo bonito, el desierto bañado por esa luz plateada, los cactus proyectando sombras largas sobre la arena. Pero después de una hora de trayecto empezamos a notar algo inquietante. La luna no se movía. No importaba cuánto avanzáramos, siempre estaba en el mismo punto exacto del cielo, fija, inmutable. Al principio pensamos que era una simple ilusión óptica, pero mientras los kilómetros pasaban y el paisaje apenas cambiaba, la sensación se volvió insoportable. La carretera se sentía interminable, los letreros de distancia parecían repetirse y nunca llegábamos a ningún poblado. Mis compañeros comenzaron a discutir nerviosos. Uno decía que estábamos dando vueltas en círculos, otro que quizá nos habíamos equivocado de carretera. Yo trataba de mantener la calma, pero notaba que la aguja del tanque de gasolina no bajaba, como si el tiempo se hubiera detenido en ese tramo. Para colmo, el reloj del tablero marcaba siempre la misma hora, 2:17 de la madrugada. Pasaban los minutos, hablábamos, discutíamos, pero el reloj permanecía inmóvil. Lo más perturbador fue cuando pasamos junto a una gasolinera abandonada. La reconocí de inmediato porque habíamos pasado frente a ella hacía una hora. El mismo letrero caído, las bombas oxidadas, incluso una camioneta vieja estacionada en el mismo lugar. Era imposible que hubiéramos regresado al mismo punto, pero ahí estaba, como si el camino se doblara sobre sí mismo. Mis colegas enmudecieron, y lo único que escuchábamos era el motor y el viento del desierto. Decidí detenerme un momento para recuperar la calma. Apagué el motor y bajamos del vehículo. El silencio era tan denso que dolía. Miré al cielo, y la luna seguía ahí, enorme, brillando como si nos vigilara. No se movía ni un milímetro. Fue entonces cuando escuchamos algo que nos heló la sangre, voces. Provenían del desierto, de entre los matorrales y cactus. Eran murmullos, como rezos o cantos, pero no podíamos distinguir el idioma. Las voces se acercaban y retrocedían, como si nos rodearan. Subimos de inmediato a la camioneta y arrancamos. Mientras avanzábamos con desesperación, las voces parecían acompañarnos. Uno de mis colegas, sentado atrás, gritó que había visto figuras caminando entre los cactus. Sombras humanas que se movían con torpeza, como si siguieran la camioneta. Yo aceleré todo lo que pude, pero por más que pisaba el pedal, la velocidad no superaba los 60 km/h.
Era como si algo nos retuviera. En ese momento miré de nuevo la luna. No era normal. Su superficie parecía cambiar, como si en lugar de los cráteres habituales hubiera rostros humanos deformados, gritando en silencio. Me froté los ojos, convencido de que estaba perdiendo la cordura, pero al abrirlos seguía viendo las mismas figuras en su superficie. Mis compañeros también empezaron a gritar, confirmando que veían lo mismo. La carretera se volvió un túnel interminable de asfalto. Sin señales nuevas, sin desvíos, solo la recta infinita. Pasamos nuevamente frente a la misma gasolinera abandonada, una tercera vez. Esta vez, la camioneta estacionada tenía las puertas abiertas y una mancha oscura en el suelo, como sangre reseca. Ya no sabíamos si estábamos soñando o atrapados en algún tipo de bucle del que no podíamos salir. En medio del pánico, uno de mis colegas comenzó a rezar en voz alta, mientras el otro lloraba y golpeaba el tablero. Yo no sabía qué hacer, pero seguí conduciendo, con la mirada fija en la carretera. Fue entonces cuando notamos un destello a lo lejos, como las luces de una patrulla. Aceleré hacia ese punto con todas mis fuerzas, rogando que fuera real. El destello se hizo más fuerte, hasta cegarnos por completo. Cerré los ojos y cuando los abrí, la carretera había cambiado, estábamos entrando en Hermosillo, justo a la entrada norte de la ciudad. El reloj del tablero marcaba las 6:45 de la mañana, y el tanque de gasolina estaba casi vacío, como si hubiéramos conducido durante horas. Mis compañeros y yo nos miramos sin decir palabra, porque sabíamos que lo que habíamos vivido no podía ser explicado. Nadie nos creería. Cada uno se fue a su casa en silencio, con los rostros pálidos y los ojos rojos de no haber dormido nada. Con el tiempo, intentamos hablarlo, pero siempre terminábamos en discusiones, porque ninguno quería recordar los detalles de la luna, de las voces, de las sombras en el desierto. Uno de mis colegas dejó su trabajo y se mudó a otro estado, jurando que jamás volvería a manejar de noche. El otro cayó en depresión y hasta hoy se niega a hablar del tema. Yo sigo en Hermosillo, pero desde aquella noche no puedo mirar la luna sin sentir un escalofrío. A veces, cuando conduzco de noche por la carretera, me parece que la luna se queda quieta, observándome, como si quisiera llevarme de regreso a ese tramo interminable donde el tiempo no avanza y el desierto susurra con voces humanas. Sé que algún día volveré a cruzar ese camino, y temo que la próxima vez no logremos salir. Historia 7. El hospital en San Diego donde todos hablaban un idioma desconocido. Me llamo Adriana, soy enfermera y vivo en Chula Vista, cerca de San Diego. Lo que voy a contar ocurrió en 2018, cuando tuve un accidente automovilístico en la autopista Interestatal 5. No fue grave, pero el golpe me dejó inconsciente durante unos minutos. Cuando desperté, ya me habían trasladado a un hospital que jamás logré identificar, y lo que viví allí fue tan perturbador que hasta hoy no he podido explicarlo ni olvidar sus detalles. Abrí los ojos en una sala blanca, con luces fluorescentes demasiado brillantes que me lastimaban la vista. Sentía un dolor punzante en la cabeza y un pitido constante en los oídos. Miré alrededor y vi a dos médicos a mi lado, revisando unas hojas. Intenté preguntar dónde estaba, pero en cuanto hablé, ellos me miraron confundidos. Entonces comenzaron a hablar entre sí, y lo que salió de sus bocas no era inglés ni español, tampoco ningún idioma que yo hubiera escuchado en mi vida. Era una mezcla de sonidos ásperos, guturales, como si las palabras se arrastraran en la garganta antes de salir. Intenté insistir, pedí en inglés que me dijeran dónde estaba, pero lo único que hicieron fue mirarme con expresión inexpresiva, y uno de ellos anotó algo en un cuaderno lleno de símbolos que no reconocí. Me levanté un poco, aturdida, y vi que en la pared había carteles con supuestas instrucciones para los pacientes. Pero no estaban en ningún idioma conocido, eran caracteres extraños, como una escritura antigua con líneas curvas y espirales. Pensé que tal vez estaba soñando, o que el golpe en la cabeza me estaba haciendo alucinar. Quise buscar mi celular, pero no tenía nada conmigo, ni bolso, ni identificación, ni siquiera mi ropa. Llevaba una bata blanca que olía a humedad, como si hubiera estado guardada durante años. Intenté salir de la habitación. Al abrir la puerta, me encontré con un pasillo interminable, iluminado con luces parpadeantes. Había enfermeras y médicos caminando, pero todos hablaban ese mismo idioma extraño, sin prestarme mucha atención.
Algunos me miraban de reojo, como si supieran que yo no pertenecía a ese lugar. Caminé hasta llegar a una sala de espera, donde había pacientes sentados en sillas metálicas. Sus rostros eran inexpresivos, y al intentar hablarles, todos respondían con esas palabras incomprensibles. Ninguno parecía sorprendido, como si yo fuera la única que no entendía lo que estaba pasando. Lo más perturbador fue cuando me acerqué a una ventana del hospital. Afuera no se veía la ciudad de San Diego, ni autos, ni calles conocidas. Solo un paisaje gris, con edificios altos sin ventanas, envueltos en una neblina espesa que no dejaba ver más allá. El cielo no era azul, sino de un tono enfermizo, amarillento, que iluminaba todo de una forma artificial. Sentí que el corazón me latía con fuerza, comprendiendo que no estaba en un hospital normal. Regresé corriendo por el pasillo y entré en otra sala al azar. Ahí había varias camas con pacientes conectados a máquinas que emitían sonidos irregulares. Pero lo más extraño era que las pantallas no mostraban signos vitales normales, sino símbolos y líneas que parecían más fórmulas matemáticas que datos médicos. Uno de los pacientes giró la cabeza hacia mí, y en ese idioma incomprensible, dijo una frase que sentí dentro de mi mente más que en mis oídos. No entendí las palabras, pero la sensación fue de amenaza, como si me advirtiera que no debía estar ahí. En ese momento, una enfermera entró en la sala y me tomó del brazo con fuerza. Habló conmigo en ese idioma extraño, y aunque no entendí lo que decía, comprendí por su tono que me ordenaba seguirla. Me llevó a otra habitación, donde había un escritorio con varios papeles. En uno de ellos vi, entre todos esos símbolos incomprensibles, algo escrito en español, mi nombre completo, fecha de nacimiento y la palabra traslado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La enfermera salió de la sala, dejándome sola. Aproveché para buscar otra salida. Corrí por los pasillos, girando sin rumbo, escuchando cómo las voces en ese idioma comenzaban a sonar más cerca, como si me estuvieran persiguiendo. Finalmente llegué a una puerta de emergencia. La empujé con todas mis fuerzas y salí a un pasillo oscuro que no parecía formar parte del hospital. Era más estrecho, con paredes descascaradas y un olor a humedad insoportable. Al fondo vi una luz tenue, y corrí hacia ella con todas mis fuerzas. De pronto, sentí un fuerte mareo y todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba en otro hospital, esta vez en Chula Vista, rodeada de médicos que hablaban en inglés y español. Me dijeron que había estado inconsciente por un par de horas después del accidente, y que me habían trasladado en ambulancia directamente ahí. Quise contarles lo que había visto, pero se limitaron a sonreír y decir que seguramente había sido un sueño causado por el golpe en la cabeza. Pero yo sé que no fue un sueño. Todavía tengo grabado en la memoria el sonido de aquel idioma extraño, los carteles con símbolos imposibles, y sobre todo esa hoja en el escritorio con mi nombre escrito claramente entre tanta escritura incomprensible. Desde entonces, cada vez que paso frente a un hospital, me invade el miedo de volver a abrir los ojos y encontrarme de nuevo en ese lugar donde nadie habla una lengua humana, y donde quizá me estaban esperando desde antes de que ocurriera mi accidente. Historia 8: La montaña en Asturias que emitía voces humanas desde dentro. Me llamo Javier, soy originario de Gijón, en Asturias, y durante años me he dedicado al senderismo junto a un grupo de amigos. Siempre buscamos rutas poco conocidas, lugares apartados donde la naturaleza aún se conserva intacta. Pero en 2019 cometimos el error de internarnos en una zona que nunca aparecía en las guías oficiales, una montaña de la que apenas se hablaba, pero que los ancianos del pueblo cercano nombraban con incomodidad, como si prefirieran olvidar su existencia. Esa montaña no tenía nombre en los mapas, y quizá por eso nos atrajo tanto. Partimos al amanecer, 4 amigos y yo, con mochilas ligeras y el plan de regresar al caer la tarde. El día era frío, con una neblina espesa que cubría los árboles y las piedras. Mientras subíamos, notamos que el ambiente era extraño, no había pájaros, ni insectos, ni el sonido del viento entre las ramas. Todo estaba en un silencio tan profundo que hasta nuestras propias voces parecían apagarse. A medio camino, mientras descansábamos junto a una roca enorme, escuchamos por primera vez lo que nos hizo detenernos. Era una voz humana. Lejana, pero clara. Parecía una mujer pidiendo ayuda desde el interior de la montaña. Nos miramos incrédulos, porque era imposible que alguien estuviera ahí dentro.
Al principio pensamos que tal vez venía de otro lado, que el eco nos engañaba, pero pronto se unieron más voces. Voces masculinas, femeninas, algunas llorando, otras susurrando frases que no alcanzábamos a entender. Uno de mis amigos, Luis, propuso que volviéramos al pueblo, pero los demás estábamos intrigados. Pensamos que tal vez había una cueva oculta y alguien realmente necesitaba auxilio. Buscamos alrededor y, tras una hora, encontramos una grieta estrecha en la roca, suficiente para que una persona pudiera pasar arrastrándose. De dentro salía un aire frío y húmedo que olía a tierra podrida. Decidimos entrar de uno en uno. Yo fui el tercero en avanzar, con una linterna en la mano. El túnel era angosto, casi claustrofóbico, y cada metro que avanzábamos las voces se escuchaban más claras. No era un idioma extraño, pero tampoco eran frases completas, eran lamentos, súplicas, gemidos que parecían multiplicarse a nuestro alrededor. Cuando finalmente llegamos a un espacio más amplio, nos encontramos en una especie de caverna enorme, con paredes brillantes como si hubieran sido pulidas. El eco de nuestras respiraciones se mezclaba con las voces que no paraban de sonar. De pronto, mi linterna iluminó algo que me heló la sangre, marcas en las paredes, cientos de nombres grabados en la roca. Algunos eran muy antiguos, casi borrados por el tiempo, y otros parecían recientes. Entre ellos estaba escrito un apellido idéntico al mío, acompañado de una fecha del año 1973. Nadie de mi familia había desaparecido ese año, al menos que yo supiera, pero ver mi propio apellido en esas paredes me dejó paralizado. Mientras observábamos, Luis comenzó a gritar que veía sombras moviéndose en el fondo de la caverna. Todos dirigimos nuestras linternas hacia allí, y por un instante nos pareció ver siluetas humanas pegadas a las paredes, como si estuvieran atrapadas dentro de la roca, con las manos extendidas y los rostros deformados en gestos de sufrimiento. Las voces se intensificaron, y comprendimos que no provenían del aire, sino de la misma montaña, de esas figuras atrapadas que parecían pedirnos algo. El pánico se apoderó de nosotros y decidimos regresar por el túnel. Pero al intentar salir, descubrimos que la grieta por donde habíamos entrado parecía más estrecha, como si la montaña hubiera cerrado el paso. Tardamos varios minutos en forzar la salida, arañándonos las manos y los brazos en el proceso, hasta que finalmente logramos salir al exterior. El aire frío de la montaña nos golpeó el rostro y sentimos un alivio inmenso, aunque las voces aún se escuchaban débiles detrás de la roca. Regresamos al pueblo al anochecer, exhaustos y aterrados. Contamos lo que habíamos vivido, pero los ancianos solo se miraron entre sí y nos dijeron que jamás debimos acercarnos a esa montaña. Uno de ellos murmuró que ella guarda a los que no deberían existir, sin explicar nada más. Con el tiempo, intenté investigar por mi cuenta. Revisé registros de desaparecidos en Asturias y encontré varios casos sin resolver en las cercanías de esa zona, personas que nunca fueron vistas otra vez, algunas de ellas excursionistas como nosotros. Lo más perturbador fue descubrir que entre los desaparecidos de 1973 había un hombre con mi mismo apellido y segundo nombre. Nadie sabe qué pasó con él. Desde aquella experiencia, ninguno de mis amigos ha vuelto a practicar senderismo. Luis sufrió pesadillas recurrentes con las sombras pegadas a las paredes y terminó mudándose lejos. Los otros dos se niegan a hablar del tema. Yo aún vivo en Gijón, pero cada vez que viajo por la región y veo las montañas, siento un miedo indescriptible, como si una de ellas me estuviera observando, esperando que regrese. A veces, en noches silenciosas, cuando todo en mi casa está en calma, juro escuchar el eco de esas voces lejanas, llamándome por mi nombre, recordándome que algún día tendré que volver a esa montaña que guarda a los que claman desde dentro. Si quieres seguir explorando historias de miedo y universos paralelos, suscríbete ahora al canal, activa la campanita para no perderte ningún relato, deja tu like para apoyar nuestro contenido y cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias te dio más miedo, queremos conocer tu experiencia. Historia 9. La oficina en Dallas donde cada colega tenía un doble sentado al lado. Me llamo Raúl, soy diseñador gráfico y trabajo en un edificio de oficinas en Dallas, Texas. Lo que viví hace 2 años todavía me persigue, y cada vez que paso frente a mi antiguo lugar de trabajo siento un escalofrío que recorre mi espalda. Todo comenzó un lunes por la mañana, cuando regresé de un fin de semana largo y noté algo extraño al entrar a la oficina. El espacio parecía exactamente igual que siempre, pero había una sensación de quietud,
de tensión que no podía explicar. Caminé hacia mi escritorio y lo que vi me dejó sin aliento. Allí, sentado exactamente a mi lado, estaba otro yo. No una sombra, ni un reflejo en el cristal, sino una copia perfecta, misma ropa, misma postura, incluso los gestos eran idénticos. Por un instante pensé que estaba alucinando, que el cansancio del fin de semana me jugaba una mala pasada. Pero luego, mientras me recostaba en la silla para frotarme los ojos, noté que los demás también tenían dobles junto a ellos. Cada escritorio tenía 2 personas idénticas, como si alguien hubiera duplicado a todo el personal de la oficina durante la noche. Intenté hablar con mi doble, preguntándole qué estaba pasando, pero no respondió. Solo me miró con sus ojos, exactos a los míos, y un silencio absoluto llenó la oficina. Me levanté de la silla, confundido y asustado, y noté que todos los dobles imitaban mis movimientos de manera casi perfecta, pero con un retraso mínimo, como un eco humano que observaba y copiaba. Mis compañeros originales parecían ignorar la presencia de sus copias, escribiendo en sus computadoras y respondiendo llamadas como si todo fuera normal. Decidí caminar por el pasillo para entender mejor la situación. A cada paso, los dobles aparecían a mi izquierda y a mi derecha, replicando movimientos, susurros, incluso respiraciones. El aire se volvió pesado, como si la oficina se hubiera transformado en un lugar donde el tiempo y la realidad no seguían reglas normales. Escuché a alguien hablar, mi colega de cubículo cercano, pero cuando giré la cabeza, la persona estaba haciendo exactamente lo mismo que su doble, como si 2 versiones coexistieran sin interactuar jamás. Intenté salir del edificio, pensando que al alejarme todo desaparecería. Pero al abrir la puerta principal, el exterior parecía igual que siempre, Dallas bajo el sol de la mañana, coches y transeúntes, pero al mirar de nuevo hacia la oficina, los dobles seguían allí, sentados, esperando, y no podían ser ignorados. Era imposible pasar por delante de ellos sin sentir que nos observaban, incluso cuando sabíamos que eran copias idénticas de los humanos que conocíamos. Lo más perturbador ocurrió cuando regresé a mi escritorio. Mi doble me sonrió por primera vez. No era una sonrisa normal, sino torcida, demasiado lenta, como si supiera algo que yo desconocía. Quise gritar, correr, huir de la oficina, pero mis piernas no respondían. La sonrisa se amplió, y de repente, todos los dobles en la oficina replicaron el gesto al mismo tiempo, creando un efecto tan escalofriante que sentí que la realidad se doblaba a nuestro alrededor. Pasaron horas, y nada cambió. Intenté llamar a mis amigos, a la policía, incluso a familiares, pero mi teléfono no funcionaba. Los dobles seguían ahí, inmóviles en algunos casos, replicando en otros, llenando el espacio con una presencia que era imposible ignorar. Comencé a notar detalles extraños, algunas computadoras mostraban nombres que yo nunca había visto, documentos que no existían y mensajes en los correos electrónicos que hablaban de mí en tercera persona, como si yo no estuviera presente, como si yo mismo fuera un intruso en mi vida. La angustia se convirtió en terror absoluto cuando escuché susurros en los pasillos vacíos de la oficina. No provenían de mis colegas originales, sino de los dobles, hablando entre ellos en una lengua incomprensible, aunque con fragmentos en inglés que decían mi nombre, recordándome que estaban allí para reemplazarme, para ocupar mi vida si yo desaparecía. Intenté ignorarlo, concentrarme en trabajar, pero cada movimiento de ellos me recordaba que algo estaba fuera de control, que mi realidad había sido copiada y ahora coexistía con otra que no podía cambiar. Finalmente, decidí salir del edificio a toda prisa. Al cerrar la puerta detrás de mí, noté algo aún más aterrador. Cuando miré por la ventana del primer piso, los dobles seguían sentados, mirándome, con la misma sonrisa torcida y exacta. Desde ese día, no volví a trabajar en esa oficina. Cada vez que paso por la zona, no puedo evitar mirar los edificios de oficinas con desconfianza, preguntándome si esos dobles siguen ahí, replicando nuestras vidas, esperando pacientemente a que nos demos cuenta de que no somos los originales. A veces, por la noche, sueño que entro a la oficina de Dallas y todos mis colegas me miran desde sus escritorios, y sus miradas no son las mías, sino de versiones que podrían tomar mi lugar en cualquier momento. Y cada vez que me despierto, me pregunto si lo que vivimos fue real o si aún sigo atrapado en esa oficina que no pertenece al mundo que conozco. Historia 10 del puente en Ciudad de México que no tenía fin. Me llamo Alejandro. Soy taxista en Ciudad de México y llevo más de 15 años conduciendo por esta ciudad, recorriendo calles,
avenidas y puentes a todas horas. Lo que voy a relatar ocurrió hace aproximadamente 3 años, una noche de lluvia intensa, y desde entonces no he vuelto a ver aquel puente de la misma manera. Salí tarde de un servicio regular, cerca de la medianoche, y mientras llovía con fuerza, decidí tomar una ruta que evitara el tráfico habitual, un puente elevado que conecta el centro con el sur de la ciudad. Lo conocía de memoria, lo había recorrido cientos de veces, pero aquella noche algo cambió. Desde el inicio, noté que el ambiente era extraño. La lluvia caía con más fuerza de lo normal, pero el sonido sobre el parabrisas era irregular, como si golpeara sobre un metal que no correspondía a mi taxi. Las luces de la ciudad parecían desvanecerse a medida que avanzaba, y pronto las estructuras y edificios que normalmente se veían al costado del puente desaparecieron, reemplazados por una neblina densa que absorbía cualquier reflejo o sombra. Al principio pensé que era mi imaginación, producto de la fatiga, pero algo en la forma en que el asfalto parecía alargarse ante mí me llenó de inquietud. Cuanto más avanzaba, más me daba cuenta de que el puente no terminaba. Giraba el volante para buscar salidas o desvíos, pero no había ninguno. Las luces de guía y las señales que deberían indicar la cercanía de un cruce o de la bajada del puente se volvían borrosas, como si se movieran lentamente hacia adelante a la misma velocidad que mi taxi, impidiéndome calcular la distancia. Intenté mirar el reloj. Llevaba 1 hora conduciendo y no había avanzado más de lo que parecía un par de minutos. El puente continuaba, interminable, como si se extendiera hacia otra dimensión. El miedo comenzó a apoderarse de mí cuando escuché un sonido detrás del vehículo, un eco metálico que no correspondía al motor ni a la lluvia. Giré la cabeza y vi reflejos en los espejos retrovisores, figuras que parecían humanas, de pie sobre el puente, mirándome en silencio. Intenté acelerar, pero el pedal respondía de manera irregular, el taxi parecía resistirse a avanzar más rápido. Cada intento de girar o buscar una salida resultaba inútil, el puente se prolongaba, idéntico, con la neblina envolviendo todo, y esas figuras permanecían ahí, inmóviles, observando. Pasaron los minutos o tal vez horas, no podía distinguir el tiempo. Comencé a notar detalles perturbadores, las luces del puente parecían reproducir sombras humanas en el asfalto, figuras que se movían al compás de la lluvia y desaparecían cuando intentaba enfocarlas directamente. Sentí que alguien o algo estaba dentro del taxi, un frío que recorría mi espalda y me hacía temblar, aunque el aire acondicionado estaba apagado y la ventana cerrada. Escuché susurros que parecían salir de los cables y barandillas del puente, mezclados con mi propia respiración, y me di cuenta de que no estaba solo en absoluto. En un intento desesperado por salir de aquel lugar, busqué mi teléfono para llamar a alguien. Pero no había señal, ni una sola barra en la pantalla. Intenté encender la radio, pero lo único que emitía eran estáticas y voces distorsionadas, repitiendo mi nombre y frases incomprensibles. La sensación de que algo me seguía, invisible, crecía con cada minuto. Las figuras en los espejos se acercaban lentamente, y sentí un peso sobre el asiento trasero, como si alguien se hubiera subido mientras yo no miraba. Cuando finalmente pensé en detenerme y estacionar el taxi para evaluar la situación, descubrí que no había bordes, no había acotamientos ni barandillas visibles. La carretera parecía flotar en la neblina. Miré hacia abajo y solo vi vacío absoluto, un abismo que no tenía fin. Cada intento de dar marcha atrás era inútil, el puente no permitía retroceder, como si tuviera vida propia, obligándome a avanzar. A lo largo de lo que me pareció una eternidad, vislumbré un letrero en medio de la niebla que decía: «Bienvenido al tránsito que no termina». Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Todo estaba inmóvil, pero al mismo tiempo en movimiento, luces, sombras, la lluvia que parecía caer hacia arriba. Sentí que cada kilómetro recorrido no me acercaba a ninguna salida, sino que me sumergía más en algo que no pertenecía al mundo real. Finalmente, cuando pensé que perdería la cordura, el puente comenzó a desvanecerse lentamente. Las luces de la ciudad aparecieron nuevamente a lo lejos, los edificios familiares, el tráfico normal. Mi reloj marcaba la misma hora en que había entrado al puente, como si no hubiera pasado tiempo alguno, aunque mi cuerpo estaba exhausto y empapado. Desde aquel día, evito cruzar ese puente por la noche, y cada vez que conduzco cerca de él siento un temor indescriptible, la sensación de que en cualquier momento podría alargar sus kilómetros infinitos y atraparme de nuevo en un recorrido que no termina.
donde la ciudad deja de existir y solo queda la carretera interminable bajo la luna y la lluvia, observándome en silencio. Si quieres seguir explorando historias de miedo y universos paralelos, suscríbete ahora al canal. Activa la campanita para no perderte ningún relato. Deja tu like para apoyar nuestro contenido y cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias te dio más miedo. Queremos conocer tu experiencia.